Mis amados hermanos, y estoy muy contento, como siempre. Para mí, siempre, hermanos, es algo hermoso, es un privilegio, verdaderamente, hermanos, eh, de alguna manera ser participante en las enseñanzas que los hermanos dan. ¿Por qué? Porque de alguna manera todos nosotros contribuimos al crecimiento, al conocimiento de la palabra del Señor. Y bueno, hace mucho, no tanto, pero algunos meses, yo prediqué esta lección en mi congregación donde soy miembro, y tuvo muy buena aceptación. Hubo hermanos que se sintieron muy aludidos por lo que aquí se predica. Y obviamente hermano Farías me dijo: hermano, grábame porque yo lo tenía, pero el audio lo perdí. Entonces le digo: hermano, uno como predicador, usted lo sabe, nunca predica de la misma manera, aunque sea el mismo sermón. Y yo no creo que voy a predicar de la misma manera que prediqué hace algunos meses este sermón, si ustedes lo alcanzaron a escuchar. ¿Por qué el título de la iglesia con puertas rojas? Bueno, esto me llamó la atención porque en una ocasión yo leía el diario aquí local, ¿verdad? En Kissimmee, de donde resido, y una reportera local de esos de periódicos, ¿verdad? Y para mí, que tiene una sensación distinta a cualquier otro periodista, porque a ella le dio por encontrar cosas raras. Y bueno, ella encontró, se le hizo raro que una iglesia, y yo sé que ustedes entienden que la iglesia no es el edificio, yo también lo entiendo, pero solamente por esta ocasión aludiré a como si fuera el edificio, ¿verdad? Aunque entendemos que la iglesia somos nosotros, para lo que representa la lección, ¿verdad? Y esta señora reportera encontró una casa de reuniones, hermanos, de una iglesia, llamémosle así, una secta, obviamente, que tenía puertas rojas. Y le llamó la atención porque usualmente no ponemos una puerta roja para un lugar de reunión. Pero le dio a la búsqueda, esto fue a través de fotografías, obviamente, y encontró que en la época medieval, las iglesias en Inglaterra, algunas de ellas tenían puertas rojas para simbolizar la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. ¿Mm? Bueno, para ellos era una representación. Y así recordaban, hermanos y hermanas, la salvación de Cristo en un sentido espiritual, solamente sabiendo que ese edificio que tenía puerta roja, ahí se hablaría de Cristo, de su sacrificio, de lo que él hizo por nosotros. Y para terminar con la historia de esta reportera, perdón, ella encontró algo más y dijo que eso fue lo que me llamó la atención a mí. Se los voy a leer lo que ella escribió. Dijo: en tiempos de persecución, las personas podían buscar asilo en una iglesia que tenía una puerta roja. En tiempos de guerra lo hacían. Y aparentemente esto prevaleció durante la Guerra de las Rosas en Inglaterra. Un soldado del bando perdedor podría esconderse en una iglesia con puerta roja y sus enemigos no le harían daño, no violarían la puerta roja, respetarían el lugar donde estaba. Eso fue lo que me llamó la atención. Y de ahí pues me vinieron pensamientos, ¿verdad? Alusivos para hacer una lección sobre esto, sobre la iglesia con la puerta roja. ¿Por qué? Porque según la historia de esta mujer, esto señalaba que la iglesia debería ser un santuario, es decir, un lugar de refugio. Eh, Al menos eso fue lo que ella arrojó en su investigación. Y he estado pensando, dije yo, en esto: si las iglesias donde yo he sido miembro y donde ahora pertenezco tienen una puerta roja, o cuál será el sentido personal y práctico, hermanos, en nuestra congregación. ¿Somos un refugio para quien llega ahí?
Somos un refugio para el alma que viene huyendo, perseguida, abatida, herida. Somos un lugar de esperanza. Preguntémonos nosotros, queridos hermanos. La Biblia habla de la relación del cristiano en la iglesia, en, do, en donde debiera de preexistir y existir cierto tipo de relaciones, hermanos, en las cuales nos aprendamos a sentir cómodos. Y le voy a decir en qué sentido. Abra su Biblia conmigo en Romanos, en el capítulo 14, por favor. Ahí en la carta apostólica que escribe el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14 y en el versículo 1, pues vemos nosotros, hermanos, esta contribución del apóstol Pablo. No se preocupe si no tiene la velocidad para estar apuntando lo que aparece ahora en pantalla. Y si usted quiere al final del estudio estas diapositivas o este PowerPoint, yo se lo puedo enviar. De hecho, siempre se lo envío al hermano, a nuestro hermano David, y él lo puede reenviar. O si usted me lo pide a mí, yo se lo envío también a usted. Mire lo que dice la escritura ahí, por favor, en Romanos, en el capítulo 14 y en el versículo 1, porque estamos hablando de lo que la iglesia debe de ser. En sentido simbólico, nos introducimos a un pensamiento espiritual mediante un estudio de una reportera de aquí local, pero que nos llevó a algo espiritual realmente, al menos a mí. Dice, como dije, perdón, en Romanos, en el capítulo 14 y en el versículo 1, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. A ver, las relaciones entre los cristianos, hermanos, eh, tienen que estar dirigidas, deben de ser llevadas, no por nuestra propia manera de conducirnos. Para mí, yo veo siempre a la iglesia cuando se trata, hermanos, por de alguna manera decirlo, se trata de comparar. Veo a la iglesia como el lugar donde estamos los regenerados, pero que estamos en procesos, en vías de cambios. Y Pablo entiende que en la iglesia, en las congregaciones, hay hermanos maduros y hermanos débiles. Precisamente por eso, aconsejando a los que supuestamente o los que en apariencia somos maduros, nos dice, aprendan, no despidan, no corran, no murmuren, pero reciban al débil en la fe, dice el versículo 1, pero no para contender. Bueno, es que Pablo parece que sabía lo que nosotros en ocasiones hacemos con un hermano débil, ¿verdad? Usualmente lo primero que hacemos es quererle dar de coscorrones, no, no es que pum, 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 pum. Cuando uno está criando a sus hijos, y los hijos tienen cierta edad donde no tienen toda la capacidad de entender muchas cosas y le dice al niño de 9 años, tráeme el café, o sea, ya líquido, servido. Y el niño no tiene la pericia, no tiene la habilidad de agarrar la taza y el primero traste y pum, se le cae todo. Y viene usted y lo regaña y lo agarra a coscorrones, ¿verdad que no? Quizá como padre o madre le va a decir, hijo, ten cuidado. El café ya estaba servido, te lo pudiste echar encima, te pudiste quemar. Cuando usted agarre una taza, agárrelo con más cuidado, mire que ya no, usted ya puede hacer estas cosas. Le da instrucciones. Bueno, para mí es algo muy similar a lo que Pablo está aconsejando aquí. Un hermano débil o una hermana débil en la fe no tiene el conocimiento, por lo tanto no tendrá el comportamiento, no tendrá el lenguaje que otros hermanos tienen. A lo mejor suele llegar demasiado tarde constantemente, a lo mejor todavía no aprende a vestir como un cristiano o una cristiana,
a lo mejor no sabe ofrendar, a lo mejor no se reúne todo el tiempo que la iglesia se reúne, a lo mejor no viene a la congregación, a lo mejor no visita, a lo mejor no va a un estudio bíblico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No se nos olvide en la mente lo que la iglesia roja era, un santuario, un lugar de refugio. Y necesitamos trabajar todos para que en la iglesia local donde estemos nosotros entendamos esto. Una de las razones por las cuales muchas veces los hermanos no quieren hablar, no confiesan sus faltas, sus debilidades, precisamente porque nos hemos vuelto muy críticos, murmuramos, queremos siempre dar coscorrones. Cuando dice Pablo, hermanos, reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Yo sé, el tema de Pablo era otro. El tema de Pablo era la cuestión de no hacer una opinión mía o de alguien un mandamiento. Sin embargo, cabe dentro de nuestra lección entender que hay una relación que debe de estar alimentada por la fe y la paciencia del maduro hacia el débil, ¿verdad? Así que esto es algo muy importante, hermanos. Solamente pensemos en ello. El otro tipo de relación en la iglesia, hermanos, es cuidarnos, no de los unos de los otros, pero cuidarnos unos a los otros. Es muy distinto, cuídate de aquel hermano. No, cuidarnos unos a los otros. En primero los Corintios, capítulo 12, una vez más, utilizando las escrituras e inspiración que dio al apóstol Pablo para escribir tantas cartas. El Nuevo Testamento es el que más cartas escribe. Sí, no fue uno de los 12 que caminó con el Señor, al contrario, fue un perseguidor de la iglesia al principio y mírelo ahora. Dígame si esto no es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos que se preocupen los unos por los otros. Si usted me pregunta a mí, hermano Basilio, hábleme de sus fortalezas, yo le puedo decir. Si me pregunta, hábleme de sus debilidades, le voy a dar vueltas. Si me pregunta, hábleme de las fortalezas de la iglesia local donde usted es miembro, se las puedo decir. Si me pregunta, hábleme de las debilidades, bueno, como no solamente soy yo, tal vez pueda decir. Pero una de las debilidades es que nosotros todavía quizá nos falta mucho a llegar a este punto, cuidarnos los unos a los otros. Y digo, cuidarnos desde dentro del punto de vista como Dios quiere. Yo no digo que no hacemos llamadas, que no visitamos, no digo que eventualmente nos juntamos a estudiar fuera de los ya días establecidos o que nos visitamos o que, pero el versículo dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen unos por los otros. Usa un verbo con mayor grado de cuidado. No es solamente visitar o llamar, es que unos por otros nos preocupemos y no estemos pensando solamente en la preocupación física, porque a veces es lo que estamos solamente pensando. ¿Qué de la preocupación espiritual? En el versículo 1 de Romanos 14, Pablo habló del débil en la fe. Bueno, no es justo ni tampoco es normal que un hermano o una hermana permanezcamos siempre en la debilidad de la fe. Entonces, cuando hay un hermano o una hermana débil en la fe, en vez de criticarlo, ¿qué debo de preocuparme y debo de preguntarme qué puedo hacer yo para ayudar a este hermano que deje su debilidad, que crezca, que madure? Eso es preocuparnos los unos por los otros. Entonces, me pregunto, hermano, si estamos trabajando en ello o estamos nosotros tan realmente tan ocupados en nuestra propia vida que se nos olvida lo que como cristianos debiéramos nosotros hacer dentro de esta relación que Dios quiere que tengamos en la iglesia como cristianos. Dice Gálatas 6:2 que aprendamos a llevar
las cargas los unos de los otros. Bueno, yo puedo llevar mi carga. Recuerda lo que Jesucristo dijo, si alguno te obliga a llevar una carga, una milla más, o una carga, una milla, no se la rehuses. Ve con él la segunda milla. Y como hemos dicho en otras ocasiones, en el tiempo de Jesús, los romanos, que eran los colonizadores, por decirlo así, era el imperio reinante, ellos no se molestaban por tener que ir cargando 20 kilos de maíz o de trigo a su casa. Ellos los compraban y si estaba por ahí una persona que no, cualquiera que estaba bajo ellos, cualquier otra persona judía o gentil que no era romano, le decían, eh, llévame esto por una milla. Y la persona estaba obligada a llevar carga una milla. Querías o no, estabas pensando en llevarlo o no. Jesucristo dijo, cuando te pidan y te obliguen a hacerlo, no rehuses, ve con él dos. Bueno, ahí entran las dificultades, ¿verdad? Donde debemos de hacer algo por nuestra propia cuenta a beneficio de alguien. Y aquí dice Gálatas 6:2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. O sea, eso es un mandamiento. Cumple la ley de Cristo. ¿Cómo? Aprendiendo a llevar no solamente tus cargas, sino las de otros también. ¿Ve cómo se complica esto, hermano? Y digo se complica porque a veces pensamos que nuestra posición y nuestro compromiso para con Dios es solamente irme a reunir el domingo y entre semana y se acabó. Ah, y poner mi ofrenda también. Pero es mucho. Ser cristiano es de toda tu vida. Y lo que tenemos que hacer en nosotros como iglesia es pensar. Somos una iglesia con puerta roja donde la persona herida mira ahí la puerta roja y va y sabe que va a encontrar un refugio, va a encontrar un santuario, va a encontrar una mano amiga, va a encontrar un corazón doliente que se compadece de él, que está dispuesto a llevar su carga. A eso me refiero. Y yo prefiero, hermanos, que yo les caiga mal por hablar tan directo que me vaya al infierno por no decir nada. Pero sé que con quien estoy hablando no le estoy cayendo mal. Sé que están razonando, sé que están pensando, que están meditando, porque es el propósito. Yo no les conozco suficiente para ver la congregación donde están y si lo hacen, pero yo estoy seguro, porque Pablo lo dijo, porque Cristo habló de ello, que esto ocurre en nuestras congregaciones y con nosotros. Y es bueno que nosotros aprendamos a meditar en ello. ¿A qué? A servirnos por amor los unos a los otros. Especialmente cuando predicábamos en Alabama. Acá también lo hemos hecho, pero no en la medida que lo hicimos cuando vivíamos en Alabama. Nosotros, la iglesia ahí creció mucho, demasiado, donde predicamos, donde levantamos la obra. Llegamos a ser más de 70 personas. Y cuando hacíamos, no sé, algún convivio después de la serie, enseñamos a la iglesia y aprendimos nosotros con ellos también, por ejemplo, que cuando teníamos un convivio para la congregación o que venían hermanos de afuera, invitábamos, los miembros, junto con los varones, porque se acostumbra que el varón va y se sienta a la mesa y las hermanas ahí andan para arriba y para abajo como una gallina sin cabeza que no saben ni qué hacer. No, los varones también, incluyendo los jóvenes, tenían que aprender a servir primero. No nos vamos a sentar. Vamos a dejar las mesas para los invitados. Aunque la tripa le esté ruñendo de hambre, no importa. Vamos a servir. Esto es algo que a muchas personas les cuesta. Y yo recuerdo cuando estaba creciendo, hablo muy bien de muchas veces de nuestro predicador
pero también recuerdo algunas cosas no muy agradables como eso, ¿verdad? De que se sentaba y le servían su platote, ¿verdad? Como aparte, sus buenas tortillas de harina recién salida y su chuleta ahí de puerco que hasta humeaba y olía, y a nosotros unos frijolitos, sí. Bueno, y uno decía, bueno, es que es el predicador tipo pastor, ¿no? A él se le cocinaba aparte, por decirlo así. Entonces, hermanos, no siempre, no es siempre era así, pero algunas veces lo vi, sobre todo cuando crecí. Y digo lo vi porque el olor era muy sabroso. Entonces, lo que quiero decir, hermanos, es que vamos a servirnos, pero hacerlo con amor. Dice Gálatas capítulo 5 y versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Sí, es cierto, la Biblia habla de que hemos sido libertados, ¿verdad? Dice Pablo, bueno, nomás un momento, no usen esa libertad en Cristo, como dice el versículo 13, como una ocasión para la carne, para hacer lo que quiera. No, aprende a usarla para servir por amor los unos a los otros. Entonces, sí, y eso lo aprendimos muy bien. Y luego estábamos tan organizados que otras congregaciones miraban eso y dijeron, hermano, mire qué bien. Pero no fue fácil enseñar, ¿verdad? Después, ya que todos estaban sentados y servíamos, ahora sí, vamos a sentarnos los de la iglesia local, hombres y mujeres, ¿verdad? Y bueno, ahí nos pasábamos la comida y todo esto. Y si no alcanzábamos, lo mejorcito era para los invitados, como debiera de ser. Eso es, hermanos, hacerlo con amor para con las otras personas, para que ellos se sientan cobijados. Es una bendición servir, ¿verdad? Así lo dijo Jesucristo. Más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando uno lo hace por amor, en verdad, uno siente ese gozo de ser una persona que estamos compartiendo, que estamos dando. Pero también podemos animarnos los unos a los otros. Pablo otra vez, escribiendo a los tesalonicenses en su primera carta, les dice en el capítulo 5 y en el versículo 17, dice, orad sin cesar. Bueno, orando nosotros, amados hermanos, nosotros podemos darle gracias a Dios y animarnos en muchas maneras a hacer la obra de nuestro Dios. La oración tiene que ser, hermanos, una de las herramientas más usadas. Por lo tanto, debemos estar muy experimentados en las oraciones que damos a nuestro Dios, hermanos. Mostrarnos tolerantes unos a otros. Déjenme explicar esto para que, como dijo Pablo, no usemos esto como un motivo para hacer lo que queramos. En Efesios capítulo 4 y el versículo 2 dice, voy a leer desde el versículo 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, digno de la vocación con que fuisteis llamados. El ser cristiano es una vocación. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Para que estos versículos existan, para que Dios a través del Espíritu Santo, para que Dios Espíritu Santo quiso darle a Pablo este tipo de lenguaje y conocimiento, es que Dios sabe, hermanos, que muchas veces ni somos humildes, ni mostramos mansedumbre, y mucho menos estamos listos para con paciencia soportar unos a los otros. Así que bendito sea Dios por este tipo de consejos tan sabios, tan espirituales que hacen de nosotros personas muy distintas si en verdad las ponemos en el terreno de la práctica. Y ya embalados en esto, aprenderemos también, hermanos, a ser personas con mucha empatía, y cuando un hermano sufre, sufrimos con ellos, y cuando un hermano triunfa, triunfaremos con ellos,
y cuando un hermano se alegra, nos alegraremos con ellos. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vamos a consolarnos. Y créanme que las iglesias hoy en día tenemos mucho, mucho en qué alentarnos y consolarnos. Vivimos tiempos bastante difíciles en el mundo y en la sociedad que nos rodea, enfermedades, tragedias, guerras, pérdidas de seres queridos, hermanos, tantas cosas tan difíciles que estamos enfrentando, pero siempre estamos listos para consolarnos los unos a los otros. Así que la iglesia así, con la puerta roja. Entonces, yo estoy seguro, hermanos, que de las iglesias que leímos, ellas no tenían esas puertas rojas. Tal vez no tenían ni siquiera edificios como los conocemos hoy en día. La iglesia de los Efesios, a los Tesalonicenses, a los Filipenses, a los de los Galacia, pero aún así se les animó a ser iglesia con puertas rojas, porque la iglesia no es el edificio, ¿verdad? Y aquí la puerta roja es un símbolo de lo que hay adentro. Pregunta, ¿y qué de la nuestra? Sí, ahí donde somos miembros locales, ahí donde soy yo un cristiano, lo soy de puerta roja, lo es usted, hermano, hermano y hermana. Tenemos mucho en qué pensar, pero más que pensar, tenemos tal vez mucho que pedirle a Dios ayuda y tal vez hasta perdón, confesando nuestra negligencia en el pasado. Los miércoles, Becky y yo, mi esposa y yo nos reunimos con la iglesia que nos presta el edificio. Ellos son una iglesia de habla inglés y cada miércoles nos congregamos con ellos a sus estudios bíblicos. Entre los americanos se acostumbra mucho a hacer la invitación. Así que tienen, por ejemplo, ellos comienzan el estudio, solamente están las personas que vamos a estudiar, los jóvenes ya están en sus salones de clase, los niños ya están en su salón de clase al empezar. Entonces el hermano que va a dar la clase a la audiencia, los adultos, pues hace una oración y comienza su clase. Y faltando 40 minutos le tocan un timbre para decirle ya está bueno. Se acaba su clase, dejan 5 minutos mientras regresan los jóvenes, los niños, las maestras de los niños, y entonces se prepara con una invitación. Y se designa siempre a un hermano, ¿verdad? Que hable, le dicen con un mes de anticipación, tal fecha te toca dar la invitación. Se trae un pensamiento de algunos 5 minutos, tal vez 7, 8 minutos, donde se alude siempre al sacrificio de Cristo, a la muerte de Cristo, a cómo el Señor nos llama para hacer la invitación si hay una persona que quiera ser bautizada. Esto es todos los miércoles. Y entonces, cuando ya están haciendo la última invitación, dicen, oh, tal vez acaso algún hermano, alguna hermana que ha pecado no solamente hoy, quizás durante la semana, y que ha ofendido a Dios o al prójimo y quiere arrepentirse, puede pasar enfrente para que hagamos una oración por él o por ella. Y este miércoles hicieron una invitación así, una hermana pasó. Y uno de los ancianos mientras el hermano hablaba, uno de los ancianos va a su lado, porque ella pasó enfrente a la banca y le pregunta, ¿verdad? Si quiere o por qué quiere que oren. Y ella le da un papel donde ella ya había escrito su problema. Y lo leyó el anciano y dijo, bueno, la hermana fulanita de tal quiere pedirle perdón a Dios de la iglesia y que oremos por ella porque esta mañana muy temprano se encontró una situación muy inusual que la sacó de sus cabales y habló mal, ofendió, usó palabras que no debería, ¿verdad? Y pecó y está pidiendo la oración y el perdón de Dios y la oración de cada uno. Y se hace una oración por la hermana. Me pregunto yo, hermano, si muchas veces nosotros cometemos errores que son pecados y bueno, dejamos que el día se nos vaya y no pedimos perdón. Esos pecados se van acumulando, hermanos. Así que tengamos cuidado. Aprendamos a ser honestos y francos con nuestro Dios, hermanos, y confesar si tenemos que nuestras negligencias y pecados.
A través de los años de servicio a Dios, hermanos, de estar en la iglesia, tantos años predicando y siendo miembro de la iglesia, yo he oído tantas historias que ocurren en las congregaciones del Señor, unas muy felices, muy exitosas, otras muy tristes. Hay de todo en la iglesia realmente. Hay historias que rompen el corazón por lo triste que son. Eh, en una congregación, no voy a decir dónde, pero en un estado de México, en una ocasión se agarraron a golpes en plena reunión el predicador y un miembro, pero a golpes, a trancazos, como decimos nosotros. Solo faltaba el ring y los guantes para que siguieran así. Salieron hasta afuera. Se imagina la vecindad de todo lo que se dio cuenta. Es muy triste contar y saber de una historia así. Pero la mayoría de los locales tenemos nosotros en el letrero bienvenido a la iglesia de Cristo. Y muchas veces no sabemos tratar apropiadamente al visitante. Aunque afuera dice bienvenido. Cuando llega un visitante, se levanta alguno de ustedes, le da un himnario, le saluda y le dice bienvenido, le pregunta su nombre, se sienta con él o con ella, le dice, ¿le puedo ayudar? Aquí hay una Biblia, un himnario, toma su nombre, se lo da a la persona que va a presentar para decirle, nos visita el señor, no sé, Ignacio Contreras, y le damos la bienvenida, etcétera. Y cuando se va, le decimos gracias por su compañía, esperamos que vuelva. ¿Me entiende? El bienvenido no solamente debe estar en la pared, debe ser en nuestra actitud, en nuestras palabras. Acoger al que viene a la casa. Nunca sabemos cuando un visitante viene, cómo viene. Quizás viene herido, quizás viene con muchos problemas sentimentales en casa y por eso vino a escuchar la palabra. Una buena mano amiga, una sonrisa. Bienvenido, señor Ignacio Contreras. O señorita doña Tencha López, ¿cómo se llame? Gracias por estar aquí. Existen preferencias a veces en miembros. Se pasa por alto en las iglesias que el predicador no enseñe sobre ciertos temas, porque eso va a ofender. Mejor deja, sí, hermano, nuestro predicador es muy inteligente, prefiere no predicar sobre esto. Esa no es una iglesia con puerta roja, hermanos. Ahí no se va a curar la herida. Algunos ancianos son evasivos, no aplican disciplina, etcétera, etcétera. Para concluir, queridos hermanos, porque el tiempo se nos está yendo y el hermano tiene estos límites en su tiempo. Por suerte, hermanos, esto que acabo de escribir al final no es generalizado, no siempre ocurre, pero sí se da. Se da y debemos de trabajar en nuestra congregación local para hacer de ella una iglesia con puerta roja, una iglesia donde sea verdaderamente una casa de oración, como dijo Jesucristo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11 y el versículo 17, donde dijo y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Procuremos que la congregación local donde yo soy miembro, que sea una casa de oración, porque para eso el Señor la puso ahí. O como dijo Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 3 y el versículo 15, hermanos, dice, hablando de la iglesia, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte la verdad. Que la iglesia sea una iglesia, hermanos, que sostiene la verdad. Ahí la gente se va a sentir contento. En nuestra congregación, hermanos, donde estamos, ¿se curan las heridas del que sufre? Solo usted tiene la respuesta. Hay una comunión inclusiva, es decir, donde queremos poner a todos, hermanos, al contacto, no somos partidarios, nos ponemos en grupitos, se satisfacen las necesidades de cada uno de los miembros, se proporciona ayuda al necesitado, al que en verdad lo es, se ayuda a salvar a una persona, como hizo Santiago. A mí me encanta mucho este pasaje de Santiago porque pone un gran aliciente en mí y también una responsabilidad grande. Dice el versículo 19 de Santiago 5, versículos 19 y 20, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad
y alguno le hace volver. Ve por él. Cristo dejó 99 ovejas y fue por la que se había perdido. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Se proporciona ayuda al necesitado, se ayuda a salvar, se reparan corazones, los pródigos son perdonados, obtiene compasión la persona que está sufriendo, se extiende la gracia de Dios y Dios es glorificado. Preguntas muy profundas. ¿Hay amor? ¿Las personas son valoradas? ¿Se ofrece esperanza? Independientemente de qué color sea la puerta de su local de reunión. Sigo haciendo la pregunta. ¿Somos una iglesia con puertas rojas? El profeta Isaías dice en el capítulo 2, versos 1 al 5. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, dice, y reprenderá muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Sí, dice el profeta, venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Esa es mi invitación también para ustedes. Dejemos las armas y convertámoslos en herramientas, en utensilios de trabajo, de amor, de bendición para el prójimo, para aquel que llega sosegado, aquel que llega hambriento, aquel que llega sufriente. Extendamos la mano amiga, hermanos y hermanas. Gracias mil por su atención. Si en esta noche hubiera una persona que no ha conocido al Señor y quiera venir como refugiado a esta casa de nuestro Dios, a esta casa de oración, a esta iglesia que sostiene la verdad, hombre, venga, Dios le sigue llamando, pero también le está esperando antes de que sea demasiado tarde. Gracias, que Dios les bendiga. Mi hermano David, le regreso la palabra.